Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu horóscopo semanal. Hoy, Géminis, voy a estar sorteando una consulta gratuita. Tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario para esa consulta gratuita. Géminis, vamos a ir comenzando como siempre con el trabajo y como bien sabéis, en lo que más nos centraremos en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Los que sí estáis trabajando, Géminis, a día de hoy podría haber ciertas dudas respecto a nuevas firmas de contrato y demás, a cambios dentro de lo laboral. Entonces, aquí todo esto está muy en el aire, pero en 3 semanas, Géminis, dice, estos cambios, estas nuevas firmas, estas incorporaciones en el trabajo, los que estéis trabajando, y digamos que estáis un tiempo como que veo a algunos de vosotros que habéis estado de baja o algo por el estilo, en 3 semanas hay una incorporación para otros de vosotros, nuevas firmas. Bien, los Géminis que no estáis trabajando, dice, estás esperando noticias importantes, bien, de trabajo, y lo mismo dicen las cartas, vas a tener una llamada importante para ti respecto al trabajo en la cual hay una firma de contrato. Géminis que tenéis un negocio. Ahora mismo, Géminis, alguien te está diciendo algo que te está confundiendo respecto a tu negocio. Bien, entonces aquí tienes que ser un poquito más objetivo. Deja de lado todo lo que estás escuchando que te está influenciando de una manera o de otra. Bien, dice, y espera durante una semana y media aproximadamente y verás cómo se te abren los caminos. O sea, los cambios que tú quieras hacer dentro de tu negocio, vas a tener la posibilidad de hacerlos dentro de una semana y media aproximadamente. O sea, que la noticia que tú estés esperando, Géminis, para realizar ese cambio va a llegar. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver. Géminis y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías. Aquí, Géminis, dice en las cartas que vas a discutir con alguien muy cercano a ti por temas económicos. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con las salidas de dinero. Me hablan de pérdidas de dinero. A mí me hablan de pérdidas de dinero y yo en este caso lo veo como un robo. Mucho cuidado con las pérdidas y con los robos. No me están saliendo entradas de dinero, Géminis. Sí me dicen las cartas que, digamos que en 4 semanas aproximadamente, sí es cierto que llega una noticia positiva para ti respecto a lo económico, pero no me sale el dinero en sí. Bien. Cuidado todos los Géminis que vayáis a poner un dinero vuestro en otro lugar. Que se lo vayáis a dejar a alguien, que hagáis algún tipo de inversión o algo por el estilo. Mucho cuidado con eso, porque hablan las cartas de que podría ser una pérdida de dinero. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver. Géminis que estáis solteros, que yo veo un poco, o habéis estado o estáis a día de hoy un poco inestables porque una persona se ha acercado a vuestra vida y es una persona que tiene a alguien más, ¿no? O sea, que es un triángulo amoroso. Muchos de vosotros estáis o habéis pasado por esta situación. Yo pienso que estáis, pero también te digo, Géminis, que esta persona ya se está alejando, ¿vale? Esto para los que estáis solteros, ¿no? Entonces, de cara a futuro, Géminis, justo después de esto, dicen las cartas que tú comenzarías comunicaciones con una persona que es un poco mayor que tú.
y que todo lo que tenga que ver con el pasado, en este momento dice, quedaría paralizado. O sea, que si mientras que tú estás conociendo a esta persona nueva en tu vida, que sale como una persona un poquito mayor que tú, pueden intentar acercarse a ti personas del pasado, pero tú no le entrarías al juego, vamos a decirlo así, ¿eh? Caminos abiertos respecto al amor, Géminis, me salen muy relacionados con el tema laboral, ¿eh? Para muchos de vosotros, no todos. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Vamos a ver. Géminis, que estáis soltero. Aquí hablan las cartas de un renacer en tu vida, ¿no? O sea, hay un punto aquí en tu vida en el cual hay una reflexión por tu parte, ¿bien? Entonces te paras a pensar el por qué vives este tipo de relaciones, digamos, relaciones que donde hay terceras personas, casi siempre, donde uno siempre siente que hay que tomar una decisión, ¿bien? Entonces, haces una reflexión sobre esto y comienzas a hacer un cambio en tu vida, ¿bien? O sea, tú mismo decides cambiar esto, ¿bien? Y pienso que todo tiene que ver a raíz de esta última persona que sale aquí, que hemos visto que podrías estar en un triángulo amoroso, se podría haber acercado a alguien que tiene a alguien más. Entonces, esto sería a raíz de esto, ¿bien? O sea, como que sería ya la gota que derrama el vaso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más con ese cambio en tu vida, Géminis. ¿Ves? Te alejas de todo lo que tenga que ver con todo lo que no es real en tu vida, con todo lo que no sale a la luz. Bien, o sea que llegas, aquí hay un momento en tu vida que dices, yo tengo que hacer un cambio en mi vida, que supone un esfuerzo para ti. Las cartas dicen que sí, bien, pero este cambio es positivo. Es como que tú te enfadas mucho, o como que esta persona con la cual tú tienes algo oculto, como que daña tu orgullo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, como que decían las cartas, es la gota que colma el vaso, ¿bien? Entonces, dejas atrás esta etapa de tu vida dando paso a otra persona, que es la que hemos visto, una persona mayor que tú. Vamos a ver qué pasaría con esta persona que es un poco mayor que tú, Géminis. Dice, aunque te costará trabajo el cambio, ¿bien? Dice, dudarás mucho con esta persona porque no es el perfil de persona en el cual tú te hubieras fijado, si te lo digo. Y te lo digo porque hay algo de esta persona que te confunde, ¿no? Y es como que tú, Géminis, y te lo digo así de claro como lo estoy viendo, tú miras inconscientemente de las personas la estabilidad que te puedan dar, pero no una estabilidad a nivel emocional. Te estoy hablando de otro tipo de estabilidad. Y entonces te dejas aquí de lado valores importantes, ¿no? Es lo que dicen las cartas. Te va a costar centrarte solo en los valores importantes, ¿vale? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Sería una persona importante en tu vida, Géminis? Sí, podría ser una persona importante en tu vida. Pero por lo que sea, Géminis, tú a esta persona no la vas a sacar a la luz de la noche a la mañana. Tú de la noche a la mañana no te vas a pasear con esta persona, ni vas a mostrarle al mundo que estás con esta persona. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros.
Vamos a ver. Aquí dicen las cartas que es una persona que en el momento, fíjate, en el momento que tú, Géminis, o esta persona deje de lado todo lo que tenga que ver con el pasado, podemos estar hablando que es una persona que merece una oportunidad y es una persona con sentimientos verdaderos, ¿eh? Ya me contaréis, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguimos, Géminis, con solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Géminis, casados, en convivencia y novios. Podría estar habiendo en tu relación, Géminis, ciertos estancamientos, bien, podría estar habiendo ciertos estancamientos. ¿Pero a qué se deben estos estancamientos que se ven aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Y aunque veo de cara a futuro cosas positivas, dice, este estancamiento a nivel físico entre vosotros y a nivel sexual, bien, tiene que ver mucho porque uno de los dos ha estado muy pendiente o muy obsesionado con posibles comunicaciones con personas del pasado, ¿bien? Aunque aquí dicen las cartas, Géminis, de cara a futuro inmediato, vosotros dos estáis tomando decisiones de cara a futuro de cambios que podrían ser cambios de residencia o cambios de vivienda, ¿bien? Entonces, Géminis, ¿serían positivos estos cambios para ti, Géminis? Sí. ¿Por qué? Porque este cambio de residencia o de vivienda, dice, aparta de vuestra vida una etapa bastante negativa, llena de celos y de una manipulación de una persona. O sea, que este cambio alejaría a todas las personas de vuestra vida que han intervenido de una manera o de otra en tu relación o se han metido en tu relación. Bien, Géminis, casados en convivencia y novios. Bien, muchos de vosotros habéis estado dudando sobre una persona que está en otro lugar. Como que siempre habéis pensado que hay alguien en ese lugar porque la pareja se desplaza mucho a ese lugar, por lo que sea, por trabajo, en fin. Y que hay una persona en ese otro lugar. A mí ahora mismo esa persona no me está saliendo, ¿vale? Que la haya habido en un pasado, eso es otra historia. Pero también te digo que en el caso de que la hubiera habido en un pasado, aquí ha habido comunicaciones. Yo no te puedo hablar de algo a nivel sexual, ¿bien? O sea, esto quiero que quede bien claro. Vamos a ver qué más. También tengo que decir que estamos con una persona que le encanta gustar, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Vamos a ver qué más, Géminis. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Mira, Géminis. Aquí veo mucho como hay para muchos de vosotros como un objetivo, ¿no? O como sí, es como un objetivo de llegar en la relación. De hecho, en su momento se habló. Pero esto como que se habló en su momento, no se lleva a cabo en su momento, pero aquí dicen las cartas que no se ha llevado a cabo porque ha habido una persona que ha asesorado, vamos a decirlo así, a la pareja, diciéndole pues no es el momento, pues hay que tener precaución con esto y demás. ¿Que esto lo quieres ver tú como una manipulación? Vale. Bien. ¿Qué pasaría de cara a futuro con estos planes? ¿Se darían estos planes de cara a futuro, Géminis? Sí. Estos planes se van a dar de cara a futuro. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios.
Casados, en convivencia y novios. Mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas que más de lo que se han metido en tu relación o más amenaza que has sentido en tu relación no puedes sentirla, o sea, en un futuro. O sea, es algo como si hubiera llegado a un tope. O sea, son cosas que por destino no pueden volver a pasar. ¿Hay obstáculos en tu relación? Sí, pero son obstáculos que no son visibles, así lo dicen las cartas. ¿Por qué no son visibles estos obstáculos? Mira, yo te veo, Géminis, que tú estás con una persona también, en cierto modo, que necesita el asesoramiento de alguien más para todo, ¿bien? O sea, siempre busca esa parte de asesoramiento para dar un paso. Esto no es bueno ni malo, depende, Géminis, tú te lo tomes, ni más ni menos, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Os vais a liberar de muchas situaciones negativas de vuestra vida. Dice, estáis dando como nuevas oportunidades, o habéis dado como nuevas oportunidades, pero todavía falta el liberarse de ciertas cosas, ¿bien? Y sobre todo sentir esa libertad, esa confianza en la persona que está faltando. Esa confianza que la borra en la manera de ser o la picadería que tiene la pareja. Como hemos hablado antes, Géminis, estás con una persona que le gusta gustar, ¿bien? Pero eso no quiere decir que vaya a haber engaños. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Géminis, hay muchos triunfos que están por destino en tu vida, ¿bien? Y hay ilusiones que recuperar en tu vida. Si no alcanzas a verlas, es porque realmente no quieres verlas. Así te dicen las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Géminis y tu salud. Buena salud me está saliendo, ¿eh? Géminis, eso sí, para todos, quiero que os cuidéis el aparato digestivo, que se me relaciona también con trastornos nerviosos. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje general. Géminis y tu mensaje general te dice, Géminis, el dejarte llevar por la opinión de los demás te traerá escasez en tu vida, en todos los ámbitos. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Géminis, te voy a dar un número, el número 82 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Géminis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.